¿Qué tal? Se ve bien, ¿no? Sí, vale. Bueno, ¿me podrían decir qué está escrito en la pizarra? Aquí tenemos kakimas, que es escribir. Tabemas, que es comer. Y tenemos kimas, que es venir. Hasta aquí muy bien. Vale, ahora quiero ver una cosa. ¿Qué pasa si yo busco, por ejemplo, escribir en un diccionario? Por ejemplo, yo podría utilizar una aplicación de escribir. Aquí me sale kaku, pero aquí tengo kakimas. Medio raro, ¿no? ¿Qué pasa si ahora busco comer? Comer. Taberu. ¿Cómo que taberu? Si aquí tengo tabemas. Es que esto está mal. Esto no era comer, escribir. Vale, ¿qué pasa aquí? Hay un tema que cuando uno recién empieza a estudiar japonés es mucho más fácil aprender esta forma, hasta más útil, que es la forma más. Primero, ¿por qué se estudia esta forma? Por un lado, porque normalmente la gente que estudia japonés con profesores y así, es gente que no es nativa de Japón y que normalmente iría a Japón como turista, como visitante. Y esta forma, que termina en más, es una forma muy respetuosa. Entonces, uno que va de viaje, normalmente si va a comprar a una tienda o tiene que interactuar con alguien que no conoce, es mucho mejor hablar de una forma respetuosa. Eso por un lado. Y por otro lado, esta es la primera forma en la que se enseña japonés porque es muy fácil de conjugar. Por ejemplo, si yo quisiera conjugar estos verbos, lo único que hay que hacer es quitar el más y reemplazarlo con otra cosa. Por ejemplo, aquí tenía kakimas. Si lo quería hacer, por ejemplo, negativo, era reemplazar kakimas por kakimasen. Lo mismo con tabemas y lo mismo con kimas. Entonces, por eso hasta ahora se ha visto esta forma, que por más que no es la forma, digamos, en infinitivo, que es como se ve en un diccionario, es lo que más se asemeja, pero siendo una forma más respetuosa y más fácil. Entonces, por eso es que se explica. Entonces, hoy vamos a ver dos cosas. Por un lado, vamos a ver lo que son los grupos de verbos. Hasta aquí nunca lo hemos visto porque con la forma más es muy fácil y no se necesitan estos grupos. Entonces, esto por un lado. Y luego veremos lo que es la forma diccionario, que en japonés se llama jishokei, que es la forma en la que normalmente los nativos suelen hablar. Seguramente si te has puesto a ver un anime o a leer un manga o algo en japonés, a no ser que el contexto sea de una empresa o así, normalmente los personajes hablan con la forma, esta de aquí, la forma jishokei, que es la forma más casual, digamos. Así que estos son los dos temas que veremos hoy. Yo les diría que vayan tranquilos, si necesitan poner pausa y volver para atrás, esto es totalmente normal, porque al final es un tema, digamos, complejo, pero si al final llegan a entender todo este tema, les resultará muy útil porque luego hay muchos temas relacionados con conjugaciones, temas verbos, que parten de esta base. Así que, comencemos. Vale, luego de esta intro, vamos a bajar un poco los niveles. Vale. Vamos a empezar primero con cuál es la principal diferencia entre la forma más, que es la que hemos visto hasta ahora, y lo que es la forma más casual, o la forma diccionario. Primero, la principal diferencia es cómo se ven los verbos. Que la forma más, siempre los verbos terminan en más, tabemas, kakimas, todos terminan en más, y los verbos más casuales terminan con un sonido U. Ya sea, por ejemplo,
ku, tsu, pueden terminar con cualquiera de la columna U. Entonces, de los que vimos antes, por ejemplo, teníamos kakimasu, y luego en casual sería, por ejemplo, kaku. Luego tenemos, por ejemplo, tabemasu, y en la forma más casual sería taberu. Ahora en un rato veremos bien cómo se hace esta transición de un verbo de un lado al otro. Luego, la otra cosa a tener en cuenta es que el contexto en el que se usan. O sea, por ejemplo, los verbos que hemos visto hasta ahora son más respetuosos o formales. Entonces, se utilizarían más en el ámbito del trabajo o en el ámbito de hablar con un desconocido. Y luego, por ejemplo, los verbos más casuales se utilizarían cuando hablas con amigos o con tu familia o en este contexto en el que tienes confianza para hablar así, digamos, con la otra persona. Entonces esta es la principal diferencia. Por más que lo haya dibujado así, no es que son dos categorías, sino que todos los verbos se pueden, digamos, conjugar en infinitivo, digamos, y luego conjugarlo en la forma más. Y esto es para todas las conjugaciones. Entonces yo podría negar un verbo de esta forma o negar un verbo de esta forma. Esto para todo, digamos. Simplemente lo que quiero que recuerdes es que los verbos pueden existir en estos dos mundos, digamos, que es la forma casual, que se suele llamar jishokei, o lo que sería como la forma en infinitivo del verbo, o la forma casual, y la forma más, que es la forma más respetuosa. Luego que la forma jishokei termina con sonido U, y la forma más termina, bueno, con sonido más. Así que ahora vamos a seguir con los grupos de verbos. Primero, ¿por qué existen los grupos de verbos? Los grupos de verbos existen porque los verbos se pueden conjugar de distintas formas. Básicamente, cada grupo nos indica cómo se debe conjugar un verbo. Existen tres grupos de verbos. El primero que vamos a ver se llama Godan. En este primer grupo es donde la mayoría de verbos en japonés se encuentra, por lo que casi todos los verbos seguirán esta lógica que voy a explicar ahora. Y básicamente lo que tienen que recordar aquí es que el sonido cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí tenemos tres verbos. A ver si saben cuáles son. Tenemos kaku, ya lo he dicho antes. Kaku es kakimasu, que es escribir. Vale. Luego tenemos nomu. ¿Qué puede ser nomu? Nomu es nomimasu, que es beber o tomar. Y por último tenemos, por ejemplo, hanasu. ¿Qué puede ser hanasu? Hanasu es hanashimasu, que es hablar. Vale, muy bien. ¿Qué me refiero con que el sonido cambia? Básicamente lo habrán notado ahora. Este kaku, que tenía sonido U, cuando lo transformo a la forma más... Ahora un segundo que lo completo aquí. Nada, lo que estaba diciendo antes era que aquí tenemos los verbos en la forma casual que estamos viendo hoy y aquí tenemos los mismos verbos en la forma más. Como podrán ver, el sonido cambia. Con esto me refiero a que aquí teníamos el sonido de la U y ahora cuando se pasa a la forma más, este carácter se transforma al sonido de la I. Como podrán ver, aquí era kaku y aquí es kaki más. Luego tenemos, por ejemplo, nomu y aquí es nomi más. Y por último, hanasu, hanashi más. Vale, entonces, ¿cuál es la regla con estos verbos? Para pasar de la forma informal a la forma más, se pasa el sonido de la U al sonido de la I y se le agrega el más. ¿Cómo se hace al revés? Lo mismo. Se quita el más y se cambia el sonido de la I
al sonido de la U. Vale, ¿y cómo reconozco que todos estos verbos pertenecen al grupo U, ¿no? Vamos a verlo de los dos lados. Primero, de la forma casual, la forma más fácil de ya estar 100% seguros es que un verbo no termine con la DU. O sea, aquí por ejemplo esto termina con Q, con MU y con SU. Todos estos ya están dentro de este grupo simplemente mirando esta terminación. Aunque hay algunos que sí que terminan con DU y pertenecen a este grupo. De estos hay que tener un poco de cuidado. Luego, ¿cómo sé que estos de aquí pertenecen a este grupo? Porque todos tienen un sonido I, ki, mi, shi, antes del más. Por eso pertenecen a este grupo. Cuidado que hay algunas excepciones. Esto ya lo veremos luego en distintos vídeos, pero solo para los que les interese. Godan quiere decir 5 escalones y quiere decir que estos verbos se conjugan con los 5 sonidos del japonés. Entonces, por ejemplo, viéndolo rápido, kaku, viendo las 5 formas de la forma Q que pertenecen a la fila K, se podría decir kakanai, kakimasu, kaku, kakeru, kako. Bueno, al final son 5 conjugaciones de verbos que ya veremos luego. Vale, recién hemos visto verbos del grupo 1, que era godan, que básicamente era 5 escalones, por lo que el sonido de la terminación del verbo iba cambiando dependiendo la conjugación. Esa era la regla. Aquí en el grupo 2 tenemos el grupo ichidan, que quiere decir un escalón. Como puede suponerse por ser solo uno, aquí quiere decir que el sonido no cambia. Por lo que, primero que este grupo es un poco más pequeño, así que no hay tantos verbos en este grupo, aunque los hay. Pero por suerte esta forma es más fácil, porque no hay que estar pensando en qué sonido ponerle dependiendo de la conjugación. Entonces, vamos a ver estos 3 verbos. Aquí tengo, por ejemplo, taberu, que era taberu, ya lo vimos muchas veces. Tabemas, que es comer. Luego tenemos oshieru, que puede ser oshiemas, que es esto que estoy haciendo yo, enseñar. Y luego tenemos miru. Miru es mirar. Entonces la regla aquí es que el sonido no cambia. ¿Cómo se forma la forma más a partir de estos verbos? Recuerda que antes dije que en la otra forma, si un verbo no termina con ru, era de esa forma. Es porque aquí todos los verbos terminan en ru. Entonces la forma de pasarlo a más es simplemente quitar la ru y ponerle más. Así que esto quedaría algo tal que así. Simplemente se quitan la ru, se pone más. Taberu, tabemas. Oshieru, oshiemas. Miru, mimas. Fácil. Vale, ahora viene la cosa. ¿Cómo sé que estos verbos son de este grupo y no del grupo anterior o del grupo que veremos luego? Vamos a ver esto de ambos lados. De este lado tenemos ru, eso ya puede ser un indicativo, aunque también puede ser del grupo 1. Pero aquí tenemos el sonido E. Este sonido E nos puede estar indicando que es del grupo 2. Esto mismo pasa aquí. Tabe más. Oshie más. Y tenemos el sonido E. Lo que cuidado, que hay algunas excepciones. Por ejemplo, miru. Aquí no tenemos la E, pero igualmente este verbo es del grupo 2, ichidan. Entonces a veces está bueno, cuando aprendes un verbo nuevo, intentar descubrir de qué verbo es, o si no, simplemente, si lo miras en un diccionario, ya sea online o físico, te dirá si pertenece al grupo 1 o al grupo 2. Vale, y el tercer grupo tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala es que son irregulares. Quiere decir que las distintas conjugaciones, ya sea negativo,
pasado, se conjugarán de una forma rara, digamos, como que no tiene un sentido en sí. Pero la parte buena, son solo dos verbos. Estos verbos son suru, que es shimasu, y kuru, que es kimasu. Estos dos verbos ya los conocen, que es básicamente hacer y venir. Simplemente tengan cuidado con estos dos a la hora de ir aprendiendo las distintas conjugaciones y no hay mucho más que decir de este grupo. Vale. Para cerrar este tema vamos a hacer un último repaso, más que nada del grupo 1 y el grupo 2. El grupo 3 ya hemos visto que son solo dos verbos, así que no hay mucho más que estudiar, es simplemente repasarlos. Pero el grupo 1 y el grupo 2 pueden traer confusiones. Así que vamos a ver dos verbos del grupo 1 y dos verbos del grupo 2. Aquí tenemos la forma jishokei, que es la forma casual, y la forma mas, que es la forma respetuosa. Vale, primero tenemos en jishokei un verbo que es kau. Este verbo termina en u y podemos ver que no termina en ru. Ese es el indicio que nos da para decir, ah, mira, es del grupo 1. Entonces, ¿qué hay que hacer en este grupo? Se cambia el sonido del último y se transforma en más. Entonces, ¿qué verbo es kau? Kau es kaimasu. Kaimasu. Que kaimasu ya lo hemos visto que es comprar. Si se quisiera ir para el otro lado, se le quitaría el más y el sonido i cambiaría el sonido u. Kaimasu, kau. Luego, vamos a ver otro, pero en sentido contrario. Aquí tenemos hashirimasu. Este no recuerdo si ya lo hemos visto, pero hashirimasu es correr. Hashirimasu. Aquí podemos decir que este es del grupo 1, porque se ve aquí que hay un sonido i. Hashirimasu. Entonces, ¿cómo se pasa para el otro lado? Se le quita el más y el sonido i se cambia al sonido u. Entonces, hashirimasu se transformaría en hashiru. Lo he pasado a negro porque no se veía. Hashiru. Aquí podrán ver que termina en ru. Así que hay verbos en el grupo 1 que terminan en ru. Así que continuamos con el grupo 2. Tenemos neru. ¿Cómo se transforman los del grupo 2? Simplemente se le quitaba la ru. En el grupo 2 terminan con ru siempre. Se le quita la ru y se transforma en más. Entonces teníamos neru, nemas. Nemas. Nemas ya lo hemos visto que es dormir. ¿Cómo se hace en sentido contrario? Aquí tenemos wasuremas. Esto no sé si lo hemos visto, pero wasuremas es olvidarse. Aquí pueden ver que tenemos el sonido e. Wasuremas. Por eso podemos decir que está en el grupo 2. Aquí la forma de transformarlo a la forma jishokei, simplemente se le quita el más, por lo que quedaría wasureru, wasureru, wasurero. Vale, así que espero que esto les haya servido más o menos para entender los grupos de verbos y el concepto este del jishokei, que básicamente son dos tipos de verbos, pero al final los dos existen, simplemente que uno lo hablas más de forma casual con amigos y gente con la que tengas confianza, y la forma más se utiliza más en cosas más formales o desconocidos o con personas con las que tengas que hablar un poco más con respeto. Entonces, como siempre, les dejaré en la descripción el material adicional con un vocabulario o ejercicios así para transformar un verbo de un lado al otro. Y como tarea les dejaré que empiecen a buscar en el diccionario, buscar verbos y ver en qué grupo están, si en el 1 o en el 2.
Ya saben que en el grupo 3 solo son 2 verbos. Y yo creo que con esto es todo. Así que ya los libero, pueden descansar. Cualquier cosa me dicen en la descripción qué les ha parecido, si les he dado demasiada información y creen que si hubiera ido un poquito más despacio hubiera sido mejor. Así que nada, ya me lo comentan debajo. Cualquier duda que tengan, me lo dicen. Así que nada, hasta la próxima.